Ok, breve resumen del conflicto árabe-israelí. Bueno, a inicios del siglo XX, alrededor de hace 100 años, surgió el movimiento sionista, que es un movimiento dentro de la religión judía, el cual buscaba que los judíos retomaran el control de una zona, sobre todo de su tierra prometida, para poder tener un país independiente. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pierde sus posesiones y él dominaba la región de la península arábiga. Esta pasa a manos del Reino Unido, quien va solapando que los sionistas se instalen en la zona. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, después de la persecución que los judíos habían tenido sobre los nazis, pues había una gran cantidad de sionistas ya avecindados en la zona. Y la ONU apoya la creación del Estado de Israel, influenciado principalmente por Estados Unidos, quien junto con otras potencias veía de manera positiva tener un aliado en una zona con la cual pues, compartía muy pocos lazos. Es así como en 1947 la ONU presentó un plan para partir el territorio donde habitaban los palestinos, teniendo entonces a Israel y la región palestina. En ese momento los palestinos no tenían la intención de tener un estado soberano, ya que ellos eran parte de Jordania. En 1948, Israel proclama su independencia, lo cual hace enojar a los países árabes de la región y le declaran la guerra. Pero Israel tenía el apoyo político y sobre todo militar con armamento de Estados Unidos y que también recibió apoyo de en ese entonces la Alemania Federal, Checoslovaquia y Reino Unido. Es así que Israel vence en el enfrentamiento a los árabes y se termina quedando más del territorio que la ONU le había designado. A lo largo de estos años han tenido muchos enfrentamientos, en los cuales Israel poco a poco le ha ido despojando más y más territorio a los palestinos. Hoy en día ellos están avecindados solo en dos zonas, la Franja de Gaza, que es la zona que está cerca de Egipto, y Cisjordania, que es una región que está pegada a Jordania. Los judíos siguen avanzando, siguen construyendo casas y como hemos visto están expulsando a los palestinos de las zonas donde estos viven porque los sionistas consideran que ellos tienen derecho de vivir ahí, de estar ahí. No hay mayor argumento más que una cuestión religiosa y parte central del conflicto es Jerusalén. Israel quiere que su capital sea Jerusalén, aunque su capital oficial es Tel Aviv. Y Palestina considera a la parte este de Jerusalén como la capital de su estado no independiente. Palestina, para firmar la paz, lo que pide es que no haya judíos en las zonas donde ellos habitan, que les regresen el territorio que tenían antes de la guerra de 1967 y que reconozca Israel a Palestina como un estado soberano. Israel siempre ha dejado muy en claro que eso no lo va a hacer y que no tiene la más mínima intención de reconocer los derechos de los palestinos, a quienes trata como si fueran objeto y constantemente los ataca. El conflicto actual tiene que ver con que en la Franja de Gaza quien domina de facto es el grupo extremista Hamas, quien no reconoce a Israel como un país y quien está decidido a destruirlo. Por lo tanto, Israel tomó acciones en contra de Hamas, quien cabe mencionar que empezó a actuar por la represión constante que Israel hace para desalojar a gente palestina de la parte este de Jerusalén. Ese es a grandes rasgos el conflicto árabe-israelí para que puedan entender lo que está sucediendo. Israel, digamos que es el malo de la historia. Palestina, igual que en esa región del mundo, pues tiene a grupos extremistas que pues meten todavía más problemática en estas situaciones de las naciones sin Estado, lo cual es un tema que te revela mucho la realidad del mundo. Espero les haya servido este breve resumen. Que tengan un buen día.